El experimento comenzó como muchos otros. Con voluntarios. Con contratos. Con promesas de seguridad. 5 personas aceptaron participar a cambio de dinero. Les dijeron que el objetivo era estudiar la mente humana en condiciones de soledad absoluta. Nada sobrenatural. Nada peligroso. Solo observación. Fueron llevados a una instalación subterránea lejos de la ciudad. Cada uno fue colocado en una habitación individual. No había ventanas. No había relojes. No había espejos. La luz era artificial y constante. El sonido estaba completamente bloqueado. No podían escuchar nada. Ni siquiera su propia respiración. La comunicación estaba prohibida. La comida llegaba por una pequeña ranura en la pared a horas irregulares para que no pudieran medir el tiempo. Al principio todo parecía controlado. Los primeros momentos pasaron sin incidentes. Los participantes caminaban en círculos. Se sentaban. Dormían. Pensaban. Algunos hablaban solos para no perder la noción de sí mismos. Otros repetían su nombre en voz alta para recordar quiénes eran. Después de lo que ellos creían que eran varios días, algo empezó a cambiar. El tiempo dejó de sentirse normal. 1 minuto parecía 1 hora. 1 hora parecía 1 segundo. Uno de los participantes comenzó a sentir que la habitación se hacía más pequeña. Otro aseguró que la luz parpadeaba aunque las cámaras mostraban lo contrario. La falta de referencias comenzó a romper su percepción. Uno empezó a escuchar un zumbido constante que no estaba ahí. Otro sentía una presión en el pecho como si alguien estuviera parado frente a él. Intentaron racionalizarlo. Dijeron que era estrés. Dijeron que era cansancio. Dijeron que era parte del experimento. Pero las sensaciones no desaparecieron. Al contrario. Se intensificaron. Uno comenzó a hablar con alguien que no existía. Mantenía conversaciones completas. Reía. Discutía. Las cámaras mostraban a una persona sola hablando con el vacío. Otro participante dejó de comer. Decía que la comida ya no era real. Que no tenía sabor. Que no confiaba en ella. Los científicos observaban todo desde la sala de control. Tomaban notas. Decían que las reacciones eran esperadas. Que la mente estaba entrando en fases profundas de aislamiento. Decidieron continuar. Fue entonces cuando uno de ellos dijo algo que quedó registrado. Dijo que ya no se sentía solo. Dijo que había alguien más en la habitación. Dijo que no lo veía. Pero lo sentía muy cerca. Respirando. Esperando. Y ese fue el momento en que el experimento dejó de ser solo psicológico. El participante comenzó a gritar sin razón aparente. Decía que algo se movía cuando cerraba los ojos. Decía que cuando los abría todo volvía a estar normal. Pasaron horas así. Gritando. Suplicando. Golpeando las paredes con las manos hasta lastimarse. En la sala de control discutieron si debían detener el experimento. Algunos dijeron que era una reacción extrema pero documentable. Otros dijeron que nunca habían visto algo así. Decidieron observar un poco más. Minutos después otro participante comenzó a experimentar lo mismo. Dijo que escuchaba pasos alrededor de la habitación. Lentos. Circulares. Como si alguien caminara sin prisa. Las cámaras no captaron nada. El micrófono no registró sonido alguno. Sin embargo, su cuerpo reaccionaba como si fuera real. Sudaba. Temblaba. Se encogía en una esquina intentando alejarse de algo invisible. El tercer participante dejó de moverse por completo. Permanecía sentado mirando al frente durante horas. No respondía a estímulos. No hablaba. No dormía. Cuando finalmente habló dijo una sola frase. Dijo que si se movía ellos se darían cuenta. Nadie supo a quién se refería. Fue en ese momento cuando los científicos ordenaron abrir una de las habitaciones. Cuando sacaron al primer participante, este no reaccionó a la luz. No reaccionó a las voces. No reconocía a nadie. Sus ojos se movían rápidamente como si siguiera algo que los demás no podían ver. Repetía una frase una y otra vez. Decía que no lo dejaran solo otra vez.
Decía que ahí abajo algo aprendió a imitar voces. El segundo participante fue sacado después. Caminaba pero no controlaba su cuerpo. Dijo que durante el aislamiento algo comenzó a responderle cuando hablaba. Al principio pensó que era su mente. Después comenzó a responder cosas que él no pensaba. El tercer participante nunca quiso salir. Se aferró a la habitación. Gritaba que afuera era peor. Que afuera no podían verlos. Que adentro al menos sabía dónde estaban. El experimento fue cancelado de inmediato. Los archivos fueron clasificados. Los informes oficiales hablaron de colapso psicológico severo. Pero uno de los técnicos escribió una nota personal. Dijo que durante la evacuación una cámara captó movimiento en una habitación vacía. Dijo que no era una persona. Dijo que no tenía forma definida. Dijo que cuando revisaron la grabación horas después el archivo ya no existía. Los participantes nunca se recuperaron del todo. Algunos no pudieron volver a vivir solos. Otros desarrollaron miedo absoluto al silencio. Uno de ellos desapareció meses después sin dejar rastro. El experimento fue borrado de los registros públicos. Pero los que estuvieron ahí coinciden en algo. Dicen que el aislamiento no creó nada. Dicen que solo quitó el ruido suficiente para que algo que siempre estuvo ahí pudiera ser escuchado. El experimento fue presentado como un estudio médico controlado. Buscaba medir los efectos de la falta total de sueño en el cuerpo humano. Los voluntarios fueron informados de los riesgos. Firmaron documentos. Aceptaron ser monitoreados las 24 horas. Se les prometió que serían retirados si su salud corría peligro. El laboratorio estaba completamente iluminado. No había oscuridad en ningún momento. Las luces no se apagaban. Las cámaras nunca dejaban de grabar. Cada participante permanecía sentado o caminando bajo supervisión constante. Cuando mostraban signos de quedarse dormidos eran estimulados de inmediato. Al principio todo parecía manejable. El primer día transcurrió con cansancio leve. El segundo día con irritabilidad. El tercer día la percepción comenzó a fallar. Algunos confundían voces. Otros perdían la noción del tiempo. Uno preguntó varias veces qué día era aunque se lo acababan de decir. Para el cuarto día las alucinaciones comenzaron a ser visibles. Uno veía insectos arrastrándose por las paredes. Otro decía que la piel se le movía como si algo caminara debajo. Los médicos tomaban notas. Ajustaban parámetros. Decían que todo estaba dentro de lo esperado. El quinto día uno de los participantes dejó de hablar. Movía los labios pero no salían palabras. Sus ojos estaban abiertos pero no parecían enfocar nada. Otro comenzó a reír sin motivo. Risa constante. Incontrolable. Decía que si se dormía algo se lo iba a llevar. Cuando le preguntaron qué era ese algo no respondió. El sexto día uno aseguró que había alguien parado detrás de uno de los investigadores. Señalaba un punto vacío. Decía que no se movía. Que solo observaba. Que estaba esperando a que cerraran los ojos. Las grabaciones no mostraron nada. El séptimo día el cuerpo comenzó a fallar. Temblores. Náuseas. Pérdida de equilibrio. Uno colapsó y fue reanimado. Los médicos discutieron terminar el experimento. El director decidió continuar unas horas más. Dijo que estaban demasiado cerca de obtener resultados únicos. Fue entonces cuando uno de los participantes gritó que ya no podía diferenciar si estaba despierto o dormido. Dijo que sentía que soñaba con los ojos abiertos. Dijo que todo se repetía. Que las voces regresaban. Que algo le hablaba cuando parpadeaba. Minutos después cayó al suelo convulsionando. El experimento terminó de emergencia. Los participantes fueron enviados a observación médica. Algunos recuperaron el sueño. Otros no. Uno desarrolló insomnio permanente. Otro comenzó a experimentar episodios donde despertaba sin haber dormido. Años después uno de los médicos confesó que durante la última noche una cámara captó sombras moviéndose de forma irregular detrás de los participantes. Dijo que asumieron que era fatiga visual.
Dijo que nunca revisaron esas grabaciones con claridad. Dijo que nadie quiso saber qué era realmente. Porque todos tenían la misma sensación. Algo se manifestaba cuando la mente dejaba de descansar. Como si el sueño no fuera solo una función del cuerpo, sino una barrera. El experimento fue anunciado como un simple estudio de comportamiento humano. Nada peligroso. Nada físico. Solo observar cómo las personas respondían a órdenes bajo presión controlada. Los participantes llegaron creyendo que evaluarían reflejos y toma de decisiones. Firmaron documentos. Aceptaron ser grabados. Les dijeron que había supervisión constante y que podían retirarse en cualquier momento. El lugar era una sala blanca sin ventanas. Una mesa. Una silla. Una consola con botones. Frente a ellos una pared de vidrio oscuro. Detrás de ese vidrio supuestamente había observadores. Al inicio las instrucciones eran simples. Presionar un botón cuando se encendía una luz. Leer frases en voz alta. Repetir números. Todo parecía inofensivo. Los investigadores hablaban por un altavoz con tono calmado. Decían que lo estaban haciendo bien. Que continuaran. Después de un tiempo las instrucciones cambiaron. Les pidieron elevar el volumen de un sonido que supuestamente otra persona podía escuchar en la habitación contigua. Les dijeron que era parte del estudio. Que no causaría daño real. Algunos dudaron. El investigador respondió que asumía toda la responsabilidad. La mayoría obedeció. Con el paso del tiempo el sonido aumentó. Los participantes comenzaron a escuchar golpes del otro lado de la pared. Gritos apagados. Supuestas súplicas para que se detuvieran. El investigador dijo que no se preocuparan. Que era una grabación. Que siguieran. Algunos se negaron. Entonces el tono cambió. El investigador dijo que el experimento requería su cooperación. Dijo que era importante para la ciencia. Dijo que no había riesgo real. La presión aumentó. Uno de los participantes comenzó a sudar. Le temblaban las manos. Aún así presionó el botón. Otro lloraba mientras obedecía. Decía que no quería hacerlo pero que le habían dicho que era necesario. En cierto momento los gritos cesaron. El silencio se volvió más perturbador. Algunos preguntaron si la persona estaba bien. El investigador respondió que continuaran. Que todo estaba bajo control. Uno se negó rotundamente. Dijo que no seguiría. El investigador guardó silencio unos segundos. Luego dijo que si se retiraba invalidaría todo el experimento. Dijo que su participación ya había causado consecuencias. Que ahora detenerse no cambiaría nada. El participante dudó. Miró sus manos. Respiró profundamente. Y presionó el botón otra vez. Las cámaras registraron cada expresión. Cada pausa. Cada momento de duda. Nadie detuvo el experimento. Nadie intervino. Porque el verdadero objetivo no era medir el sonido. Era medir hasta donde una persona puede dejar de escuchar su conciencia cuando una autoridad le dice que continúe. Los participantes permanecieron en la sala después de terminar la prueba. Les dijeron que esperaran instrucciones. Nadie hablaba. El silencio era espeso. Algunos evitaban mirarse entre sí aunque no podían verse realmente. Cuando finalmente apareció un investigador lo hizo con un tono distinto. Les dijo que el experimento había concluido. Les pidió que se levantaran. Fue entonces cuando uno preguntó si la persona del otro lado estaba bien. El investigador tardó en responder. Dijo que no había nadie. Dijo que nunca hubo otra persona. Que los sonidos eran parte del procedimiento. Algunos respiraron aliviados. Otros no. Uno de ellos dijo que eso no explicaba lo que había escuchado. Dijo que las súplicas habían cambiado. Que al final ya no pedían que se detuvieran. Pedían que no los dejaran solos. El investigador no respondió. Días después los participantes comenzaron a ser contactados para evaluaciones psicológicas. Algunos desarrollaron ansiedad severa. Otros pesadillas recurrentes.
Uno decía que cada vez que escuchaba una voz de autoridad su cuerpo reaccionaba antes de pensar. Otro confesó que desde el experimento obedecía órdenes incluso cuando sabía que estaban mal. Semanas después uno de los participantes solicitó ver las grabaciones. Quería comprobar que no había nadie al otro lado. Le dijeron que no era posible. Que los archivos habían sido sellados. Insistió. Amenazó con acciones legales. Días más tarde recibió una llamada. Una voz que dijo ser del equipo del estudio. Le pidió que olvidara lo ocurrido. Que no buscara respuestas. Que el experimento no había terminado realmente. Que ahora la prueba continuaba en su vida diaria. Meses después ese participante dejó de responder llamadas. Su familia dijo que se volvió distante. Que obedecía instrucciones inexistentes. Que a veces se detenía en medio de una conversación como si escuchara órdenes que nadie más podía oír. El experimento fue oficialmente cerrado. Publicado como un estudio exitoso sobre obediencia y autoridad. Pero uno de los asistentes escribió una nota anónima años después. Dijo que durante la prueba nadie reprodujo grabaciones de gritos. Dijo que los sonidos no estaban programados. Dijo que los micrófonos captaron voces que no provenían de ninguna habitación. Dijo que el sistema de audio nunca volvió a funcionar igual. Los participantes siguieron con sus vidas. O lo intentaron. Porque después de aquel día todos aprendieron lo mismo. Que obedecer no siempre significa escuchar a otra persona. A veces significa apagar algo dentro de uno mismo. Y una vez que eso se apaga, no siempre vuelve a encenderse. Esto no es un video para entretener. Es un registro. Si continúas escuchando aceptarás una regla. No pausar. No adelantar. No cerrar el video. Porque eso fue exactamente lo que les pidieron a ellos. Y obedecieron.